diario vivir. Pero el día de hoy vamos también a ver cosas que a Dios no le agradan cuando nosotros las hacemos, cuando nosotros tenemos ciertas actitudes en nuestro corazón que a Dios no le agradan del todo. El día de hoy yo he titulado a este mensaje, las cosas que Dios detesta. Ahí van a estar las diapositivas y acompáñame en la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 19. Vamos a la lectura de la palabra. Hay 6 cosas que el Señor odia. Dice, no, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentira y el que siembra discordia en una familia. Vamos a ver a través de estas 7 cosas que el Señor detesta. El Señor odia estas 7 cosas y el día de hoy vamos a ver por qué se originan estas actitudes, de dónde proviene ese pensamiento cuando va a ejecutar una acción que a Dios le desagrada. Estas 7 cosas muestran lo que tal vez en muchos corazones hay el día de hoy. Hay orgullo, hay arrogancia, hay injusticia, pero sobre todo hay un espíritu de un corazón ingobernable. Un corazón que se dice ser gobernado por la propia persona. Un corazón que no quiere declinar o no quiere rendirse delante de la presencia de nuestro Dios. El día de hoy vamos a ver el porqué, de dónde surge todo esto. Porque Dios nos llama a vivir una vida recta, una vida apacible, llena de justicia, una vida llena de amor y llena de humildad. Eso es lo que nace en el corazón de Dios, que tú y yo podamos vivir de una manera sana, de una manera correcta, quitando toda intención mala que se ubica o reside en nuestros corazones. El día de hoy Dios nos hace un llamado para poder sacar a la luz todo aquello que tal vez esté estorbando en nuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos con la serie de estudios que estamos llevando en los grupos Vida? Ha sido una serie tremendísima y precisamente esta semana veíamos en uno de los puntos de los temas que cuando estemos delante de la presencia de Dios tenemos que ponernos o exponernos a la luz de su verdad, para que el Señor examine cómo estoy actuando, qué estoy pensando, qué pensamientos vienen directamente desde mi corazón. O sea, ponernos cara a cara con Dios para ser examinados por Él. Y no solamente para que nos marque nuestras áreas de oportunidad, sino para que nosotros seamos transformados, para que nosotros podamos reconocer cuando estamos fallando delante de Él. Todo aquello que a Dios no le agrada, tenemos que llevarlo delante de Él. Esos pensamientos, llevarlos cautivos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos vivir esa vida recta, esa vida en amor, esa vida en humildad, esa vida que es agradable delante de nuestro Dios. Pero estas 7 cosas que acabamos de mencionar en la palabra, créeme que destruyen la relación tan hermosa que tenemos con nuestro Dios. Porque dice el Señor que Él aborrece, detesta. Quiere decir que Dios no está en ningún momento siendo compatible con las actitudes que salen de cada uno de nosotros. Esas actitudes, y ahorita las vamos a ver cada una de ellas, pero quiero que quede muy, muy claro, al Señor no le agrada este tipo de actitudes que salen desde nuestro corazón. Y el día de hoy vamos a ver el punto número 1, lo que Dios aborrece. Vamos a ver cada una de esas 7 cosas que el Señor odia, que el Señor no tolera delante de su presencia y que Él desea que erradiquemos de nuestra vida esas malas prácticas, esas malas actitudes, todo aquello lo que el Señor aborrece, tenemos que trabajar
para poderlo quitar delante de Él. Primeramente, los ojos arrogantes. Se refiere al orgullo. Cuando tú y yo tenemos una actitud de arrogancia, la arrogancia o una actitud de orgullo es una sobrevaloración de todo lo que tú y yo somos. Nos creemos más que los demás y empezamos a actuar como si nosotros fuéramos la última Coca-Cola del desierto. Empezamos a actuar al menospreciar a las demás personas, que nosotros nos sentimos de una manera así como pavos reales, que nadie nos puede decir nada, que yo tengo la razón en todo, y vemos a la gente con un valor mucho menor de la que tiene. Pero nosotros nos vemos como sobrevalorados delante de todas las personas. El otro día comentábamos sobre este tema con los adolescentes y yo les ponía un ejemplo muy práctico y muy sencillo e incluso hasta chusco. ¿Han visto la serie del Chavo? Cuando Kiko llega con una pelota nueva o con una paleta o con un juguete, lo que sea, se siente con un orgullo y el pobre del chavo nomás está para darle picones, no le comparte. El chavo siente envidia porque el otro se siente arrogante, orgulloso. Pero ¿qué pasa con él? Así en la historia de esa serie, siempre el pobre de Kiko termina siendo humillado y el chavo le quita lo que él tanto le presumía. ¿Por qué? Porque delante del Señor esa arrogancia no sirve de nada. Cuando tú y yo estemos delante de su presencia o delante de su palabra, la palabra nos empieza a confrontar y créeme que ese orgullo no sirve de nada cuando estás delante de la presencia del Señor, porque Él examina lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones. Es una actitud insana en el corazón que solamente produce daño y heridas a las demás personas. Pero una vida guiada por el Espíritu Santo en humildad atraerá el favor de Dios. Cuando tú te mantienes con una actitud de humildad delante de los demás, incluso sintiéndote inferior a los demás, dándoles el lugar que realmente tienen cada una de esas personas con las cuales tú convives a diario, el Señor te dará favor. Pero cuando tú mantienes una actitud de orgullo, el Señor incluso hasta te exhibe y te hace a un lado para poder exaltar a los que sí se están conduciendo con un corazón sincero, con un corazón puro. Dice la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El Señor va a hacer a un lado a las personas que tienen esos ojos arrogantes, ese corazón lleno de vanidad o de orgullo. El Señor los va a hacer a un lado completamente, pero le va a dar favor y gracia a todo aquel que se conduce en humildad, con sinceridad, con un corazón puro, con un corazón transparente. ¿Sabes cuál fue el pecado principal de Satanás? Creerse o sentirse creer mayor que nuestro Dios. Era un corazón lleno de orgullo. Y es lo que Satanás quiere imprimir, tatuar en nuestros corazones cuando bajamos la guardia. Él quiere que nosotros sintamos ese orgullo, que nosotros nos sintamos superior a los demás sin considerar nada. ¿Has conocido personas que quieren avanzar en su trabajo o en el nivel donde se encuentren, pisoteando a las demás personas sin importar lo que suceda, a costa de conseguir lo que él insanamente considera en su corazón? Entonces lo que el Señor desea es que seamos humildes. El segundo aspecto que Dios detesta, que Dios odia, es la lengua mentirosa. Es una lengua que está llena de engaño, llena de mentira. Cuando somos confrontados delante de la presencia de Dios, cuando una persona actúa de esta manera, créeme que solita la persona se va a hacer a un lado, porque Dios, una de sus principales virtudes es ser un Dios real, un Dios veraz,
un Dios que no miente, un Dios que no engaña, porque en su palabra Él cumplirá todo lo que ha dicho en ella. Y es un Dios que no se arrepiente, es un Dios que no se retracta, es un Dios que no se raja. Pero cuando una persona se mueve en un mundo de mentira, créeme que se va haciendo una bola de nieve, porque tiene que inventar otra mentira para poder tapar la primera y luego inventar otra para tapar las dos anteriores, y se va haciendo una bola de nieve. Y su mundo es un mundo irreal, un mundo que no quiere enfrentar con la veracidad o comparado con la veracidad de la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios 4:25, acompáñame ahí en Efesios 4:25, dice la palabra: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. En todo momento nuestra vida debe estar reflejada la veracidad, porque esto nos va a hacer vivir en integridad delante de nuestro Dios. Debe ser un rasgo en nuestro estilo de vida para mantener ese nivel de integridad que Dios demanda a cada uno de nosotros. Recuerda lo que dice la palabra: sean santos porque yo soy santo. El Señor quiere que en todo momento reflejemos lo que es Él en sus virtudes, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. La tercera cosa que Dios odia o aborrece son las manos que derraman sangre inocente. Y nos estamos refiriendo a gente que usa la violencia o la injusticia como su estandarte. Hacer el daño a personas inocentes viene como consecuencia del egoísmo, de la vanidad, del orgullo precisamente. Todas esas son motivaciones incorrectas en un corazón. Créeme que Dios odia tanto esto. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es el único que nos da la vida y sabe cuándo termina nuestra vida. Y no está de acuerdo en que las manos de un asesino puedan robarse el regalo tan preciado que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Por eso Dios odia esas manos que derraman sangre inocente. Acompáñame en la palabra ahí en Isaías, capítulo 1, versículos del 16 al 17. Isaías 1 del 16 al 17. Dice la palabra del Señor: lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Aquí Dios marca algo muy importante: aprendamos a hacer el bien. Dice la palabra del Señor que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios quiere que aprendamos en todo tiempo a hacer lo correcto, a hacer justicia y no a derramar esa sangre inocente. Créeme que en los últimos años en nuestro país lamentablemente hemos vivido una crisis de seguridad pública. Y mucha gente ha perdido la vida a manos de este tipo de personas. Sangre inocente se ha derramado sobre nuestro país. Necesitamos que la luz del Evangelio pueda llegar a esas personas. El día de ayer orábamos por las autoridades ahí en el lecho seco del río Nazas, en Avivando la Laguna, y hablaban de un tema importantísimo que es la seguridad pública en cada uno de los estados de nuestro país. Y créeme que cuando una persona puede llenarse de la palabra del Señor, puede ser transformada por Dios. Puede cambiar ese tipo de actitudes para no derramar esa sangre inocente, para que su visión, para que su mirada esté enfocada en el amor, en la humildad, en la compasión, en generar justicia, porque tenemos un Dios justo.
Y hay personas que lamentablemente no consideran que va a llegar el momento en que estemos dando cuentas de todas nuestras acciones. También nos dice que busquemos esa justicia. Todos los días tenemos que buscar a través de su palabra la justicia divina de nuestro Dios. La cuarta cosa que el Señor odia o detesta es el corazón que trama el mal. Y estamos hablando de intenciones corruptas que nacen en nuestro corazón. Tal vez esto pueda sonar un poco fuerte, pero todo pecado proviene desde nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Mateo 15:19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Todo esto sale desde nuestro corazón. Yo te pregunto el día de hoy, ¿quién realmente está gobernando tu vida? ¿Quién está gobernando tu corazón? O incluso, como lo veíamos al principio, puede que haya un espíritu de ingobernabilidad en tu corazón el día de hoy. Ese espíritu que no te permite sujetarte a lo que Dios ha ordenado a través de su palabra. Es un espíritu que simplemente te está distrayendo para que no te puedas enfocar en hacer lo correcto, lo bueno. Créeme que cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, todo eso bueno que hay en nuestro corazón va a poder florecer, va a poder disipar lo que está enfermo o rancio en nuestro corazón. El mismo Espíritu Santo nos va a motivar para que nosotros podamos hacer cosas buenas desde el interior de nuestro pensamiento, desde el interior, desde nuestro corazón. El día de hoy, créeme que muchas personas no desean ser gobernados por Dios, no desean ser gobernados por el Espíritu Santo. Y nuestra oración debe ser que podamos ser purificados, que podamos ser confrontados con la palabra, que es veraz y que es efectiva. El día de hoy, cada uno de nosotros debe poner todo su corazón, sus pensamientos y decirle: Señor, aquí los tienes, examíname, cómo estoy actuando, cómo estoy obrando delante de mi prójimo, cómo estoy siendo con mi familia, cómo estoy siendo con mi vecino, con las personas que hay en mi entorno. Y déjame decirte que cuando eso ocurre, vamos a empezar a hacer cambios significativos en nuestros pensamientos. Vamos a empezar a ver realmente que esto Dios lo abomina, Dios lo detesta. Y va a venir un redarguir para que nosotros podamos actuar de una manera agradable delante de los ojos de nuestro Dios. La quinta cosa que el Señor odia: pies que corren a hacer lo malo. Es una impulsibilidad para ir y hacer el desastre, para ir y causar un caos. ¿A cuántos de nosotros nos pasó que cuando estábamos solamente en casa y estaba nuestra hermana, nuestra mamá, y le decías: ándale mamá, sí, vete ya, vete con tus amigas, para quedarte solo en casa y hacer cosas malas? ¿Qué pasa cuando una persona, en los tiempos de nuestra juventud, había mucho de los pleitos entre pandillas? Bueno, dependía de dónde viviéramos, ¿verdad? Pero los pleitos entre pandillas. ¿Y qué decía? Oye, aquellos ya me robaron mi bicicleta y me apedrearon. ¿Qué onda? Vamos sobre ellos, vamos. Iban corriendo. ¿Qué es lo que ese corazón siente al momento de ir en el trayecto hasta llegar al lugar a donde va a ser la violencia? Yo creo que es un corazón que es incontrolable, un corazón que se va llenando de ira, y al momento de llegar a ese lugar, mangos, con todo, le pegas, los golpeas, les apedreas, pero sienten esa adrenalina de ir presurosos a hacer lo incorrecto. Una persona que le habla, un ejemplo, ¿verdad? La amiga le habla a su comadre: comadre, ¿te acuerdas de mi primo, el que se acaba de casar? Pues fíjate que ya lo engañaron. Y no, pues vamos a echarnos un cafecito, sí, rápido, te espero para el chisme. De volada, van corriendo. ¿Cómo no corres así los domingos para llegar temprano a la iglesia?
Amén. Pero para ir al chisme hasta corres, ¿va? Cuéntame, no, venme mandando un audio para irme enterando y nos sentamos a platicar 3 horas en el Starbucks. Ahí te encargo. ¿Cómo no usas esas 3 horas para venir a orar o para hacer otra cosa? ¿Qué pasaría diferente si cuando tú tienes ese impulso de ir corriendo hacia lo malo, le pides dirección al Espíritu? Señor, ¿es correcto que yo vaya a donde me están incitando a la violencia? En donde quieren contarme un chisme que ni sé si realmente es verdadero. ¿O de qué va a ser de provecho en mi vida el querer quedarme solo en casa para robarle dinero a mi mamá o para ver cosas indebidas en la computadora? Qué diferente sería si tú y yo le preguntáramos al Espíritu Santo, ¿qué ocurriría si yo voy y hago eso? Vendría un redarguir sobre nosotros. Diré el Espíritu Santo, no, mijo, quédese aquí y póngase a orar para que esa situación sea revertida. Qué diferente sería, ¿no? Vamos a ver el punto número 6, o la sexta cosa que Dios detesta: el testigo falso que respira mentira. Y aquí hablamos de calumnia. Si no nos consta algo, no lo divulgues. Si no te consta de primera mano algo, no lo estés hablando. Dios detesta también esto. ¿Por qué? Porque solamente nos va a dañar nuestro corazón. Cuando una persona se mete en chisme, cuando una persona calumnia, cuando una persona levanta un falso testimonio, créeme que viene una cruda moral al día siguiente. ¿Por qué tuve que decir esto? Te arrepientes. Una persona que actúa de una manera impulsiva para ponerle dedo, como se dice, no, es que le vamos a poner dedo, y te consta que fue cierto. ¿Sabes realmente si así sucedieron las cosas? Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, versículo 16: no des falso testimonio contra tu prójimo. No des falso testimonio contra tu prójimo. La séptima cosa que el Señor detesta y odia: el que siembra discordia entre hermanos. Y esto es división. Y no me refiero a la colonia División del Norte, división. Dios ama la unidad y la armonía que hay entre su pueblo, pero lamentablemente la discordia solo traerá destrucción y dolor. Dice en Romanos 12:18: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. No estemos sembrando discordia. A veces llega a suceder que estás en tu trabajo, en tu escuela o en el lugar donde tú te desenvuelves, y al día siguiente llegas y, caray, como que están muy secos, como que hoy no me hablaron como me hablaban ayer. Y empiezas a ver cierta diferencia en la manera en que las personas te tratan. Caray, ¿qué pasaría? Tal vez alguien sembró algo para que te dejaran de hablar, para que te dejaran de considerar. Y todo eso, viene a traer esa discordia, viene a dañar los corazones. Y no solamente en el trabajo, en la escuela, en la familia. A veces llegas con los primos y, caray, sí, ¿qué huele? ¿Cómo estás? Caray, pues ¿qué pasó? Y después de mucho te das cuenta que la tía o la sobrina hablaron algo que tal vez ni les constaba y dejaron de saludarte de la misma manera como lo hacían antes. O como una vez nos comentaron en una capacitación, en las iglesias a veces puede haber Pancho Villa y Emiliano Zapata, generales de división. Aguas con esos espíritus, porque son generales pero de división. Ojalá que ya no haya aquí ningún Pancho Villa ni ningún Emiliano Zapata. ¿Por qué? Porque eso daña el cuerpo de Cristo. Amén.
Vamos a pasar el día de hoy al punto número 2. Un corazón no rendido a Dios. Abre tu Biblia ahí en Hebreos, capítulo 3, versículos del 12 al 13. Dice la palabra: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. ¿Qué pasa cuando un corazón no está rendido delante de la presencia de Dios? Va a ser un corazón maligno y un corazón incrédulo. Y eso solamente traerá como consecuencia que estés alejado de Dios. Cuando tú y yo empezamos a obrar, o cuando empezamos a caminar en este camino de nuestro Señor Jesucristo, al principio tal vez obrábamos todavía con cierta malicia, con cierta incredulidad, con cierta indiferencia, pero cuando vas llenando tu vida de las cosas de Dios, cuando vas llenando tu vida de la palabra del Señor, todo eso se va disipando. Pero hay personas que lamentablemente siguen endureciendo su corazón. No permiten que la palabra haga su obra de transformación sobre nuestras vidas. Hay corazones que cada vez se endurecen más a causa de una frustración, a causa de la indiferencia, a causa de que no quieren rendir su vida a Dios, y todo eso solamente los va alejando cada vez más de nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando un corazón se aparta de Dios? Empieza a morir espiritualmente. Empieza a cauterizarse ese corazón. La palabra ya no va a penetrar más en él, porque va a ser un corazón endurecido, un corazón insensible. Pase lo que pase, no va a ser transformado. ¿Te ha tocado ver a personas que tal vez han pasado crisis muy fuertes en su vida, y tú puedes decir, tal vez a través de esta situación ahora sí se va a dejar enganchar por Dios para tener una nueva y mejor vida? Y no, se endurecen más. A tal vez la muerte de un ser querido, tal vez un accidente, tal vez una enfermedad, y tú puedes considerar, Señor, que esta situación ya sea la buena para que Él pueda ser transformado. Y no, se endurece más, se enfría más y se aleja por completo de nuestro Dios. ¿Qué es lo que queda en cada uno de nosotros? Cuidar nuestro corazón en todo momento. Dice en la palabra en Proverbios 4:23: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Me pueden poner la siguiente frase, por favor? Es una frase muy padre, no sé si la tengan ya lista. Dice la frase: una mala actitud de tu corazón jamás empatizará con la buena voluntad de Dios. Una mala actitud de nuestro corazón no va a ser compatible. Dios no va a poder empatizar con esa mala actitud de nuestro corazón. Al contrario, solamente nos va a alejar más de Él. El anhelo ferviente de Dios es transformar vidas el día de hoy. Últimamente nos están hablando mucho los predicadores que han venido, los pastores que han estado aquí, y nos han dicho: hoy, las decisiones son hoy. Toma esa firme decisión de darle el control de tu vida a Dios, pero tiene que ser el día de hoy. Créeme que el Señor anhela transformar vidas. El Señor anhela que haya corazones rendidos delante de Él. El Señor quiere llevarte a otro nivel de madurez, de entrega, de entendimiento, a otro nivel en donde Él siempre va a estar contigo. Pero las personas que han endurecido su corazón dicen: yo puedo solo. Tienen un espíritu de autosuficiencia y no desean que nadie intervenga en lo que quiere realizar. Dice en el Salmo 51:17,
acompáñame ahí. El sacrificio que sí desea, o sea, hace nuestro Dios, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. El Señor lo que desea es que estemos en la situación que sea, podemos llegar delante de Él, abatir nuestro corazón delante de su presencia para poder ser transformados, para tener una oportunidad de ser renovados. Y créeme que el Señor, cuando tú llegas delante de Él, te humillas, te postras, entregas el corazón, Él lo va a usar para poder levantarte. Como lo veíamos hace rato, Él va a darle gracia a los que se humillan delante de Él. Lo veíamos ahora en el grupo Vida. Nosotros cuando llegamos a Dios, entregamos el corazón a Dios una sola vez. Pero tenemos que entregarle nuestros pensamientos todos los días. Tal vez tu corazón en una ocasión se lo entregaste por completo a Dios, pero tus pensamientos tenemos que estarlos entregándoselos a Él todos los días, porque hay una lucha con nuestro cuerpo, hay una lucha con nuestra carne, hay una lucha incesante todos los días, pero tenemos que llevar delante de Él nuestros pensamientos, cautivos todos aquellos pensamientos que a diario nos están aquejando. Todos los días tenemos una lucha. Me pone la siguiente frase, por favor. Rendirse a Dios no significa derrota, significa humillarnos y dejarnos guiar por Dios y no más por nuestros deseos. Rendirse a Dios no es que lo hayas perdido. Rendirte a Dios es para que Él nos dé la victoria y para dejar que nuestro corazón y nuestros pensamientos sean gobernados por Jesucristo. Eso es lo que el Señor desea en cada uno de nosotros. Amén. Déselo fuerte si se lo va a dar para el Señor. Amén. Te quiero poner un ejemplo de un personaje en la palabra. ¿Has leído la historia de Jonás? Jonás, el Señor lo retó y le dijo: levántate y ve a Nínive. Nínive, si lo vemos en la actualidad, es en el norte de Irak, para que te des una idea. Pero lo que hizo Jonás fue dirigirse a Jope, un puerto marítimo, y de ahí tomó un barco hacia Tarsis. Tarsis actualmente es España. Date una idea de que Dios lo mandó hacia un lado y él se fue totalmente hacia el otro. Se fue a Tarsis. Pero durante el viaje hubo una tempestad tremenda en el mar. Todos se preguntaban qué está pasando, hasta que llegaron con el tremendísimo del Jonás y él confesó que era un creyente de Dios, pero que estaba huyendo de él. ¿Qué decidieron? Echarlo al mar. Vámonos, vámonos, ahí va, adiós. Y se calmó esa tempestad. Pero ¿qué vino después de eso? Dios permitió que un gran pez lo devorara, lo tragara. Y estuvo 3 días en ese lugar, dentro de ese pez. Y en ese lugar fue donde Dios le dio la oportunidad de ser transformado. Él pudo arrepentirse. Él pudo tomar una decisión de ya no dejarse llevar por sus pensamientos, por sus deseos, por ese deseo insano de no obedecer a Dios. Simplemente se arrepintió. Fue expulsado, fue vomitado por el gran pez, y lo que él hizo confirmó lo que había pactado con Dios. Fue a Nínive, proclamó juicio contra esa ciudad y ellos creyeron a Dios. Qué hermoso es cuando tú y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de hacer un cambio, de decirle: Señor, me olvido de mis planes. Ahorita lo cantábamos, tus planes son mejor que los míos. ¿Qué dijo Jonás?
me deshago de estos planes, me deshago de estos pensamientos. Se quedaron ahí en el interior de ese gran pez y él tuvo la oportunidad de reivindicar su camino, de ser transformado, de ser nuevamente materia dispuesta para las cosas del reino de Dios. Tal vez el día de hoy tú te has atorado en tu caminar. Tal vez el día de hoy le has dado prioridad a tus pensamientos, pero créeme que hoy es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, transformarnos para llevarnos a un siguiente nivel. Punto número 3, ¿me ayudas, hijo, porfa? Punto número 3, ya vamos a terminar. Punto número 3, vivamos en el Espíritu. Ubica tu Biblia en Romanos capítulo 8. Ahí déjala porque vamos a ver varios versículos en Romanos capítulo 8. Acompáñame ahí, Romanos 8 del 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Qué es lo que Dios pretende que nosotros hagamos? Que vivamos a través del Espíritu Santo. Que nuestra vida sea una vida guiada por su Santo Espíritu. Y aquí lo dice muy claro, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder de pecado que produce muerte. Cuando tú y yo estábamos tal vez atados a pecados, a malos pensamientos, a un corazón endurecido, a un corazón lleno de corrupción, a pensamientos insanos y descontrolados que solamente provenían de nuestra prudencia, el Señor quiere traer libertad para que tú y yo vivamos guiados por el Espíritu Santo. Lo que el Señor pretende es hacer una sociedad con nosotros, que nosotros seamos instrumentos poderosos para su reino el día de hoy. Nos hablaban hace semanas y en los grupos vida también veíamos el tema, gente que vive del pasado. No, hombre, yo antes era un predicador y evangelizaba y oraba por los enfermos, pero no, ya no, es que antes era cristiano. Sigues teniendo ese poder de parte de Dios. Solamente necesitas quitar todo aquello lo que está estorbando en tu corazón. Necesitas purificar esos pensamientos. Necesitas decirle nuevamente al Señor, Señor, entrego todo mi corazón, entrego mis pensamientos, entrego todo mi ser, porque quiero ser usado por ti. Y el Señor te va a dar la oportunidad como se la dio a Jonás. El Señor va a perdonar, el Señor va a purificar cuando delante de Él vea un corazón humillado delante de su presencia. Cuando el Señor vea realmente que lo que hay en tu corazón ha prevalecido, tal vez por muchos años, tal vez que hayas descuidado tu relación con Dios, el Señor quiere renovar un pacto contigo. El Señor quiere que nuevamente tengas sueños, tengas visiones, tengas un propósito en tu vida. Y el Señor nos quiere dar la oportunidad hoy. Quiere transformar nuestras vidas hoy. Tal vez hemos caído en alguna de esas 7 cosas que el Señor aborrece, pero el Señor el día de hoy nos quiere dar la oportunidad de arrepentirnos. Quiere darnos la oportunidad de que humillemos nuevamente delante de Él nuestro corazón, de decirle, Señor, lo entrego todo delante de ti. Ya no quiero ser como era antes. Transforma mi vida. Quiero tener nuevamente un corazón sensible a tu palabra, un corazón sensible para ver la necesidad de los demás y yo poder ayudar a solventar en algo su carencia. El día de hoy el Señor quiere que experimentemos ese cambio transformador en cada uno de nosotros. Dice también en Romanos 8 del 5 al 6, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto,
permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controla en la mente lleva a la vida y a la paz. El día de hoy escoge la vida, escoge la paz, escoge ser controlado por Dios en todo lo que tú tienes, tu corazón, tus pensamientos, tu cuerpo, todo lo que tú le puedes ofrecer al Señor, ríndelo nuevamente delante de Él, para que seas agradable delante del Señor. El Señor es bueno para perdonar. Él nos dará otra oportunidad. El día de hoy el Señor solamente te está esperando. El Señor está esperando que tú llegues con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado delante de Él. El Señor quiere darte una nueva oportunidad. El Señor quiere renovar un pacto contigo. El Señor quiere nuevamente despertar los sueños, las visiones y los propósitos que Él ya ha escrito para cada uno de nosotros. Dice en la palabra del Señor, ahí mismo en Romanos, capítulo 8, dice en el verso 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Fíjate lo que dice. Lo está diciendo en tiempo presente. Los que son, no los que fueron, no los que serán, no, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos pertenecen al Señor. Los que son guiados el día de hoy, ya no esperes a mañana. El día de hoy Dios nos está dando la oportunidad de volvernos a encontrar con Él, de volverle a decir, papá, aquí estoy delante de ti. Y quiero dar lo mejor de mí, permitiendo que tú controles mi vida y mi corazón. El día de hoy estaremos nosotros produciendo un gran fruto. ¿Sabes cuál es ese fruto? El carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros. El Señor quiere replicar la imagen viva de su Hijo Jesucristo en tu vida y en mi vida. Una vida guiada por el Espíritu Santo denota una completa y absoluta dependencia de Dios. Ya no vamos a depender por lo que otros digan, ya no vamos a depender por mis propios pensamientos, ya no vamos a depender de la economía de un país, del trabajo, vamos a depender total y absolutamente de Dios. Y vivir en el Espíritu, créeme que lo podemos simplificar de esta manera. Vivir en el Espíritu es ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo para que tú hagas las cosas que Dios va a poner en tu corazón. Tener una relación con el Espíritu de Dios es dejarnos llevar por Él. Y te pongo un ejemplo. Pedro, teniendo hambre, un día a mediodía, estaba sentado en la azotea de una casa. Y dice que del cielo descendió un lienzo lleno de animales. Y él tenía hambre y escuchó esa voz del Señor diciendo, Pedro, mata y come. Dice, no, Señor, yo no voy a matar ni voy a tomar un alimento, un animal que es impuro delante de ti. Pero Dios le estaba dando una visión, le estaba revelando que era necesario que él llevara el evangelio no solamente al pueblo judío, sino a todo extranjero. Y dice que en ese momento en que Pedro estaba viendo estaba en un éxtasis, dice en la palabra, de repente el lienzo desapareció. Pero en ese momento llegaron unos hombres a buscarlo. Eran unos hombres enviados por su patrón Cornelio, guiado por el Espíritu Santo. Y en ese momento el Espíritu Santo le dice a Pedro, Pedro, esos hombres vienen a buscarte, baja y acompáñalos y llévalos vete con ellos hacia donde ellos te van a decir. Qué hermosa relación, qué hermoso es vivir cuando estás de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios. Porque Él te va a guiar a cosas poderosas, a cosas maravillosas, pero sobre todo te va a guiar para hacer lo que es correcto,
Lo que Dios está abominando, tú ya jamás lo vas a volver a practicar. Ponte en tus pies el día de hoy. Y el día de hoy, créeme que es un día que el Señor ha hecho para podernos rendir delante de nuestro Dios. El día de hoy tal vez alguno de nosotros puede estar practicando una de estas cosas que el Señor aborrece, alguna de estas cosas que el Señor abomina. Pero el día de hoy es el día de salvación. El día de hoy es el día en el que el Señor quiere darte esa nueva oportunidad para que tú tengas un corazón arrepentido y vengas delante de Él a pedirle perdón. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a rogar a nuestro Dios que Él pueda darnos esa nueva oportunidad, que Él pueda nuevamente confiar en nosotros y tener ese acuerdo con el Espíritu Santo. Ahí en tu lugar, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el día de hoy, yo sé, Señor, que tú quieres transformar vidas, que tú quieres hacer cambios significativos en nuestra manera de actuar. El día de hoy, Señor, permite que los corazones estén sensibles a tu voluntad. Que el día de hoy haya corazones dispuestos a exponerse delante de la luz de tu palabra y declarar que hemos pecado contra ti y contra el cielo. Que el día de hoy haya un perdón de parte tuya, Señor. Que el día de hoy podamos tomar nuevamente la oportunidad de ser guiados por ti. Que el día de hoy podamos decirte, Señor, ven y gobierna mi vida. Ven y gobierna mi corazón. Ven y gobierna mis pensamientos. Que el día de hoy, Señor, yo pueda estar nuevamente de acuerdo con tu Santo Espíritu y pueda tomar esta oportunidad que tú me das el día de hoy para ser lavado, para ser purificado, para que nuevamente yo tenga acceso directo a una relación contigo. Que yo pueda ser obediente a tu voluntad y que mi corazón sea un corazón sensible a la necesidad de mi prójimo. En el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra en los méritos de Cristo. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y yo sé que el día de hoy el Señor... Hola, Dios te bendiga. Qué gusto haberte tenido en nuestra transmisión. Espero que haya sido este mensaje de mucha bendición. No nos queremos despedir sin antes hacerte una invitación, que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Solamente repite esta oración creyéndola en tu corazón y di conmigo: Señor Jesús, te reconozco como el Señor de mi vida, como el dueño de mi corazón. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y me vuelvo a ti. Recibo tu Espíritu Santo, cambia mi vida, cambia mi corazón. En el nombre de Cristo, amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que eres parte de la gran familia de Dios. Nos encantaría que un día pudieras acompañarnos de una forma presencial. Te esperamos en la Vid Verdadera Torreón, la cual es tu casa. Dios te bendiga.